Está, ahí empezó este momento histórico, señores. Vamos con esta transmisión especial, emocionante, hay lágrimas incluso en el estudio, de este momento histórico para Colombia. Vamos con el sonido, aquí está, el gran aplauso. Muy buenas tardes para todos. Solicitamos a los distinguidos participantes permanecer de pie para escuchar las notas del himno nacional de la hermana República de Colombia. Bienvenidos todos a esta importante ceremonia de la mesa de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, para la firma de los acuerdos sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la construcción de los acuerdos y la paz. Presiden este acto el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz. Excelentísimo señor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia. Comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FAREP. Los excelentísimos señores Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Borge Brende, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega.
Tenemos el honor de contar también en este importante acto con la participación de la excelentísima señora Michelle Bachelet, presidenta de Chile, país acompañante de la mesa de conversaciones. Y el excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante de la mesa de conversaciones. Están presentes además como invitados especiales los excelentísimos señores Danilo Medina, presidente de la República Dominicana y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Salvador Sánchez Serén, presidente de la República del Salvador. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Mogen Liketov, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. François Deloitte, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea. Y Bernard Aronson, enviado especial de los Estados Unidos. Nos acompañan también representantes de partidos y movimientos políticos y sociales de Colombia y otros miembros de la sociedad colombiana. Igualmente están presentes los ministros de Defensa y del Interior de Colombia. Seguidamente harán uso de la palabra los embajadores Rodolfo Benítez de Cuba y Dag Nylander de Noruega, garantes de la mesa de conversaciones, quienes darán lectura al comunicado conjunto acordado por el Gobierno de Colombia y las FAREP. Tiene la palabra el garante de Cuba. Trabajo tan importante y un fallito técnico. Comunicado conjunto número 76. Las delegaciones del Gobierno Nacional y la FAREP queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos. 1. Acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo de dejación de armas. 2. Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Tercer acuerdo, acuerdo sobre refrendación. Primero, acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas. 1. Compromisos. El Gobierno Nacional y la FAREP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales nos comprometamos con un ejercicio de la política
en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado, en el que no hay espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el Gobierno Nacional y la FAREP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días después de la firma del acuerdo final haya terminado el proceso de dejación de las armas. 2. Objetivo. El presente acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilaterales y definitivo y dejación de las armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y la FAREP y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, incluyendo la afectación a la población y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de la FAREP a la vida civil. 3. Monitoreo y verificación. Acordamos crear un mecanismo de monitoreo y verificación que será tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, de la FAREP y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de las Naciones Unidas, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El componente internacional preside en todas las instancias el mecanismo de monitoreo y verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la dejación de las armas, el componente internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del acuerdo. 4. Adaptación de los dispositivos en el terreno. A partir del día D+1, la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de la FAREP a dichas zonas y para el cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego y dejación de las armas. Por su parte, a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate de los frentes de la FAREP se desplazarán hacia dichas zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y la FAREP. 5. Zonas veredales transitorias de normalización en adelante zonas. El Gobierno Nacional y la FAREP acordamos establecer 22 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de la FAREP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada zona contará con equipos de monitoreo local. Tendrán facilidades para el acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo, dependiendo del tamaño de la vereda. Tendrán una extensión razonable que permita el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de la FAREP de los campamentos se hará sin armas y de civil. El Gobierno Nacional y la FAREP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas
en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en el de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Las autoridades civiles no armadas que tengan presencia en las zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Las zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los y las integrantes de la FAREP, que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de la zona se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas, la FAREP designa un grupo de 60 de sus integrantes, hombres y mujeres, que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona, la FAREP designa un grupo de 10 de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, los integrantes de la FAREP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de las zonas, se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas zonas. En caso de presentarse dentro de una zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y la FAREP. La ubicación de los campamentos dentro de la zona se hará de forma que el mecanismo de monitoreo y verificación pueda ejercer su función. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, la FAREP, en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de la FAREP en labores productivas, de nivelación en educación básica, primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de la FAREP. 6. Zonas de seguridad. Alrededor de cada zona se establece una zona de seguridad donde no podrá haber unidades de la fuerza pública, ni efectivos de la FAREP, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación, acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la zona de seguridad será de 1 kilómetro alrededor de la zona. 7. Seguridad. El Gobierno Nacional y la FAREP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad que permitirán de manera integral minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas. Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de la FAREP, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso, así como la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. El Gobierno Nacional, a través de la Fuerza Pública, continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante el proceso. 8. Dejación de las armas. Consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable mediante el cual las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FAREP,
para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FAREP. La dejación de las armas por parte de la FAREP se desarrollará en 2 tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. 9. Procedimiento. Con la firma del acuerdo final, inicia el proceso de la dejación de las armas de la FAREP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en 3 fases como sigue. Primera fase, D+90, el 30%. Segunda fase, D+120, el 30%. Y tercera fase, D+150, 40% restante, según la hoja de ruta acordada por el Gobierno Nacional y la FAREP, que guía el proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. Las FAREP contribuirán por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de guerra en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de la FAREP en la acción contra minas. Para garantizar el control efectivo del armamento, en cada zona se determinará un solo punto de almacenamiento dentro de uno de los campamentos en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y la FAREP. Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180, finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia, y certificará el cumplimiento de este proceso, procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. El mecanismo de monitoreo y verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito. Por último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y en el marco de la resolución 2261 del Consejo de Seguridad, el Gobierno Nacional y la FAREP solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la misión política especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo. Segundo, acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.
Este acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional. Medidas de protección a las colectividades y los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios. Garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. Adicionalmente, contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales, objeto de este acuerdo, que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el punto 5. El acuerdo de garantías de seguridad se basa en los siguientes principios. 1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos. 2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. 3. Fortalecimiento de la administración de justicia. 4. Asegurar el monopolio de los tributos por la hacienda pública. 5. Enfoque territorial y diferencial. 6. Enfoque de género. 7. Coordinación y corresponsabilidad institucional. 8. Participación ciudadana. 9. Rendición de cuentas. 10. Garantías de no repetición. Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a: el Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. Además, asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática. Las FARC-EP, por su parte, asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales. Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo se han construido sobre 5 pilares fundamentales con un enfoque dimensional. 1. Un pacto político nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación, para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica. 2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.
3. Una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias. 4. En desarrollo de lo acordado en el punto 2, participación política, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. 5. Un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios. El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias: el diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo, la activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo, instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la fuerza pública para contener esas amenazas. Medidas de prevención y lucha contra la corrupción, dirigidas a fortalecer la transparencia institucional. 3. Acuerdo sobre refrendación. El Gobierno de Colombia y las FARC-EP, para sanear las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del proyecto de ley estatutaria número 156 de 2015, Cámara 94 de 2015, Senado, en el espíritu hasta ahora anunciando, y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale. Agradecemos a los garantes de Cuba y Noruega por la lectura de este comunicado conjunto. Se procederá a continuación a la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Firman primeramente los acuerdos el jefe de la delegación del Gobierno de Colombia en la mesa de conversaciones, doctor Humberto de la Calle, y el jefe de la delegación de las FARC-EP, comandante Iván Márquez.
continuación proceden a la firma los garantes de Cuba y Noruega. Vamos, Por último, firman los acompañantes de Venezuela y Chile. En este momento, el presidente Raúl Castro Ruz recibirá los acuerdos firmados y hará entrega de los mismos al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al jefe del Estado Mayor de las FARC, Timoleón Jiménez. Seguidamente, la intervención del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz. Excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, estimado Borge Bred, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, país garante de la mesa, estimada Michelle Bachelet, presidenta de la República de Chile, país acompañante de la mesa, estimado Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante de la mesa, estimado Danilo Medina, presidente de la República Dominicana y presidente pro tempore de la CELAC, estimado Salvador Sánchez, presidente de la República del Salvador, estimado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, distinguidos participantes e invitados a este acto. El 19 de noviembre de 2012,
comenzó sus trabajos en La Habana la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. No fueron pocos los que en aquellos días vaticinaban el fracaso, como ya había ocurrido en Colombia con anteriores procesos de paz. Sin embargo, los trascendentales acuerdos que hoy se han anunciado por la mesa nos acercan, como nunca antes, al fin del conflicto armado que por más de 5 décadas ha sufrido el hermano pueblo colombiano. La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representa un paso de avance decisivo. El proceso de paz no tiene vuelta atrás. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, tiene en su joven historia el gran hito de la proclamación de esta región como zona de paz. El fin del conflicto armado en Colombia será una nueva demostración del firme compromiso de nuestros pueblos contra el uso y la amenaza del uso de la fuerza y a favor de la solución pacífica de controversias. Ante las diferencias, diálogo; ante los retos, concertación. El logro de la paz en Colombia será también esperanza para millones de personas en el planeta cuya principal preocupación sigue siendo la supervivencia en un mundo convulsionado por la violencia y las guerras. La paz no es utopía, es un derecho legítimo de cada ser humano y de todos los pueblos. Es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. Estimados participantes e invitados, el compromiso del pueblo y gobierno cubano con la paz de Colombia ha sido y será permanente, fieles al legado martiano de que patria es humanidad. Cuba, en su condición de garante y sede de estas conversaciones, seguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto, con modestia, discreción y profundo respeto a las posiciones de las dos partes. Quisiera concluir felicitando al gobierno de Colombia y a las FARC-EP. Ambas partes han trabajado sin descanso, con seriedad y compromiso para lograr los cruciales avances anunciados hoy. Quedan aún importantes y difíciles cuestiones pendientes en la mesa de conversaciones, pero somos optimistas. Estamos más convencidos que nunca de que el futuro de Colombia será la paz. Muchas gracias.
Agradecemos al presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, por sus importantes palabras. Intervendrá a continuación el excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Raúl Castro Ruz, presidente de Cuba, excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, señor Timoleón Jiménez, comandante de las FARC-EP, excelentísimo señor Mogens Lykketoft, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, excelentísimo señor François Delattre, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, excelencias, distinguidos miembros de la comunidad diplomática y honorables huéspedes, señoras y señores, buenos días. Es un gran honor estar con ustedes en este día tan importante para Colombia y para América Latina y el Caribe. Estoy muy complacido y agradecido por tener la oportunidad de disfrutar una vez más de la hospitalidad de Cuba. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, on this day, Hoy, in a world beset by seemingly en un mundo intractable asolado wars, por guerras que no the parecen peace tener process in solución, el Colombia proceso de paz en delivers Colombia on a key nos commitment, impone un an compromiso agreement esencial, on un ceasefire acuerdo de cese and al the laying fuego down of y weapons. deposición de las But armas. today, Hoy, the Colombian peace el process proceso de paz validates colombiano the valida la perseverance of all those perseverancia de around the todos world aquellos who en el work to mundo end que violent trabajan conflict, por poner fin not al through the conflicto destruction violento, no of the mediante la adversary, destrucción del but adversario, through the patient sino mediante search for la búsqueda compromise. paciente de una I solución want to express conciliatoria. my great Deseo admiration expresar mi gran for the admiración negotiating teams por los equipos which have negociadores demonstrated que han that it is demostrado que es possible to posible achieve peace alcanzar la with paz dignity con for all dignidad concerned. para todos los involucrados. They have overcome Ellos han tense vencido moments momentos and de challenging tensión issues y to temas arrive at a difíciles historic para llegar achievement. a este histórico I also acontecimiento. congratulate the governments of También Cuba felicito al and gobierno de Norway, Cuba y which Noruega, have que han dedicado considerables esfuerzos diplomáticos al proceso de paz. Junto con los países acompañantes, Chile y Venezuela, han demostrado cómo los esfuerzos nacionales de paz pueden apoyarse de forma honesta, discreta y efectiva. Hace 6 meses, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe, CELAC, respondieron al llamado del gobierno de Colombia y la FARC-EP y se comprometieron a apoyar la implementación del acuerdo de cese al fuego y la deposición de las armas. La firma de este componente especial del acuerdo de paz fortalecerá este acuerdo. Ahora resultará crucial movilizar al pueblo y los recursos requeridos para la supervisión y verificación del mismo. Sabemos que las conversaciones de paz continúan y que quedan pendientes importantes temas, pero confiamos que el logro de hoy proporcionará un renovado impulso hacia la última fase de las negociaciones. Existen grandes expectativas de que la visión articulada en los acuerdos alcanzados en los últimos 3 años pronto se harán una realidad. Les insto encarecidamente a materializar estas esperanzas. En las Naciones Unidas estamos decididos a hacer todo lo posible para que, junto con el gobierno y las FARC-EP,
podamos convertir este extraordinario proceso de negociación en la implementación ejemplar de los compromisos de paz asumidos. En mi último año como secretario general de las Naciones Unidas, es un verdadero privilegio participar en este histórico evento. Es un honor para mí compartir con ustedes el trabajo de sentar las bases para una paz duradera y un mejor futuro para todas las personas en su país. Excelencias, señoras y señores, trabajemos ahora juntos para que la promesa de la paz que se sella hoy en La Habana se haga realidad en Colombia. Muchas gracias. Agradecemos al secretario general de las Naciones Unidas por su intervención y permanente y valioso apoyo al proceso de paz. Hará uso de la palabra en este día histórico para la paz de Colombia el comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Que este sea el último día de la guerra. Señor General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de la República de Cuba. Señor Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Señor Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Señor Canciller del Reino de Noruega, Borge Brende. Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Señora Presidenta de la República de Chile, Michelet Bachelet. Señor Presidente de la República Dominicana y de la CELAC, Danilo Medina. Señor Presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Señor Presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto. Señor Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Bonges Liquef. Señor Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, François Delattre. Señor Bernard Aronson, enviado especial del Gobierno de los Estados Unidos. Señor Jan Guillón, enviado especial de la Unión Europea. Señora representante de la CEPAL, Alicia Bacernat. Quisiera pedirles, con el mayor respeto, disculpas, para aprovechar este instante con el propósito de rememorar a un gran ausente, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Un guerrero por la paz de la América Latina y el Caribe, sin cuya valiosa iniciativa y gestión hubiera sido imposible arribar a este histórico acto. Señoras y señores, ¿alguien sentenció alguna vez que los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos que se intentan? Hoy más que nunca sentimos que esa sentencia contiene una verdad indiscutible. En el año de 1964, en medio del fragor de la desigual lucha armada, la Asamblea de los Guerrilleros de Marquetalia produjo su programa agrario, en cuya parte introductoria dejó sentada la siguiente declaración que ahora recordamos. Abre comillas. Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen, pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo, la vía pacífica,
la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas repúblicas independientes, y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía, la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder. Cierra comillas. Hoy, 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas, que nos dejan a las puertas de concretar en un plazo relativamente breve el acuerdo final, que nos permitirá por fin retornar al ejercicio político legal mediante la vía pacífica y democrática. Plantearlo antes de la operación Marquetalia resultó absurdo para los poderes y partidos dominantes en la época, que decidieron apelar a la fuerza y el exterminio, animados por la convicción de que mediante las bombas y los fusiles podían acallar los clamores populares. Eran también los tiempos del apogeo de la Guerra Fría y la filosofía del enemigo interno, que convertían a la fuerza pública en ejército de ocupación de su propio país y contra su propio pueblo. Los muertos, la sangre, la devastación y el horror que se les hubiera ahorrado a Colombia si en lugar de atender las voces fanáticas que llamaban irresponsablemente a la guerra, con apelación a los más absurdos argumentos, se hubiera escuchado a aquellos que llamaban al diálogo, a la solución que proponía acuerdos de presencia económica y social del Estado, al tiempo que democratizar el escenario político en un ambiente de tolerancia y respeto por la diferencia. Los 48 campesinos marquetalianos se convirtieron con las décadas en miles de mujeres y hombres alzados en armas que llegaron a poner en serios aprietos al Estado colombiano, pero que simultáneamente nunca dejaron de hablar de un acuerdo de paz por la vía de las conversaciones civilizadas. Fueron varios y dolorosamente frustrados los intentos por conseguirlo, pero siguieron intentándolo una y otra vez, y hoy vemos los frutos de su persistencia. Porque si de algo dan fe los presidentes de los países acompañantes y garantes hoy aquí presentes, así como el conjunto de las altas personalidades internacionales inmersas en el proceso de paz en curso y que nos acompañan aquí, lo que está a punto de sellarse no es una capitulación de la insurgencia, como querían algunos obtusos, sino el producto de un diálogo serio entre dos fuerzas que se enfrentaron por más de medio siglo, sin que ninguna pudiera derrotar a la otra. Ni las FARC, ni el Estado son fuerzas vencidas, y por ende lo pactado no puede interpretarse por nadie como el producto de alguna imposición de una parte a la otra. Hemos discutido largamente, llegando incluso a callejones que parecían sin salida, que solo pudieron superarse gracias a la desinteresada y eficaz intervención de los países garantes, Cuba y Noruega, y las oportunas y sabias fórmulas sugeridas por la creatividad de los voceros de ambas partes o sus acuciosos asesores. Más allá de un pobre favor, hacen un daño inmenso a Colombia, a la vida y a la esperanza de su pueblo, quienes insisten en negar la trascendental importancia de lo acordado, que solo por su contenido identifica a las partes sentadas a la mesa, sin haberlas fundido o entregada una a la otra. Estamos seguros de que la nación colombiana, que ha sufrido la guerra y sus consecuencias, dará la espalda a quienes la siguen convidando al holocausto, quizás con qué oscuro propósito. Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos
que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías. Y para que la voz de las comunidades en los escalones local, regional y nacional adquiera toda su importancia y pueda jugar un papel determinante en las decisiones públicas relacionadas con su futuro. Estamos ciertos de que esa será una realidad que se abrirá paso, poniendo fin a la tradición de imponer desde arriba, haciendo abstracción de los intereses populares, las políticas que gobernantes elegidos con sufragios dudosos consideran más convenientes para ellos. Hay acuerdos sellados sobre esta materia y están próximos a definirse en algunos puntos pendientes, como también en cuestión de reforma rural integral y cultivos de uso ilícito. Sobre este último, recién se puso en práctica un proyecto piloto de sustitución en Briceño, Antioquia, que necesariamente habrá que replicar en otras áreas que padecen el problema. No será todo color de rosa y seguramente habrá que luchar porque se cumpla integralmente lo firmado. Porque como lo decía en el título de una de sus novelas el escritor colombiano Álvaro Salón Becerra, al pueblo nunca le toca. El acuerdo final será la llave para dar vuelta a esa cerradura, pero requerirá de la organización y movilización constante de la gente por su cumplimiento. Lo ponen de presente la insistencia oficial en las IDRES, pese a lo pactado en La Habana, y al reciente código de policía que choca con el acuerdo sobre participación política suscrito en la mesa. El acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo tiene que ser una realidad en los hechos, so pena de conducir el resultado final del proceso al fracaso histórico. Duele profundamente y resulta ya intolerable que a estas alturas tales estructuras sigan asesinando con plena libertad, como ocurrió entre el 11 y el 13 de este mes en Barrancabermeja con 4 jóvenes. Que el SMAC siga triturando colombianos que salen a protestar con justicia y que el aparato judicial continúe ordenando privaciones abusivas de la libertad como la del compañero Carlos Arturo Velandia. También se ha llegado al acuerdo sobre dejación de armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos. El Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razones de sus ideas o prácticas políticas, que la perversa costumbre de incluir en los órdenes de batalla de las Fuerzas Armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final, desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad. Las Fuerzas Armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras. Por otra parte, el protagonismo de las comunidades ha de representar también la oportunidad para comenzar a solucionar el grave conflicto que se vive en las ciudades. Desocupación, inseguridad, falta de servicios públicos,
esclavitudes como el pagadiario y la explotación sexual